Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí en estos cursos y la idea es poder transmitir en la temática de hoy, que son cuestiones complejas vinculadas al juicio de alimentos, algunas cuestiones que tienen ciertas particularidades y que siempre apuntamos que puedan ser de utilidad para ustedes en el ejercicio profesional. Dentro del trámite del juicio de alimentos, yo me voy a referir a algunas cuestiones particulares en materia de ejecución de alimentos, es decir, cuáles son los pasos a seguir o cuáles son las particularidades que observamos en el trámite dentro del juicio de alimentos o como una continuidad en el mismo proceso o en incidente por separado, cuáles son algunas cuestiones puntuales interesantes que se pueden presentar en materia de ejecución. Estamos dentro del mundo de los procesos de familia cuando hablamos de alimentos y todos sabemos que los procesos de familia son distintos, ¿sí? Aunque procesalmente puede haber algún trámite ordinario en un proceso de familia o un trámite específico como tiene el juicio de alimentos, las cuestiones que se ventilan en estos procesos son siempre particulares porque hacen a las conflictivas de las familias que difieren de otra conflictiva que puede ser de corte patrimonial. Por eso las soluciones son distintas y tienen vicisitudes propias, y en materia de alimentos hay muchas de ellas. Ya de por sí el juicio de alimentos tiene un trámite especial, ¿sí? Si bien podemos decir que es un proceso de conocimiento, es un proceso que nace con la idea de que el trámite sea breve, de que haya la máxima celeridad, justamente por la naturaleza de la pretensión que se discute en un juicio de alimentos, ¿sí? Tan importantes son estas cuestiones y tanta sensibilidad tienen, no olvidemos que el derecho a alimentos es considerado como un derecho humano básico, que los trámites para reclamar el alimento y para exigir su cumplimiento en caso de que eso no suceda, también tienen particularidades. Y también lo tiene la materia cautelar. Son muy específicas las cuestiones cautelares y la regulación de las cuestiones cautelares, que si bien está en el Código Procesal Civil y Comercial, vamos a ver que llevadas al terreno de los procesos de familia también tienen particularidades. Esto se los digo a modo de introducción porque todas estas cuestiones vamos a ver reflejadas en la parte que nos toca desarrollar ahora, que tiene que ver con la ejecución, ¿sí? En primer lugar, la ejecución, como les anticipaba, también tiene un trámite distinto de una ejecución de sentencia o de una ejecución de honorario, que ustedes conocen, está regulada en el Código Procesal, artículo 499 en adelante, ¿sí? Aquí vamos a ver que el trámite de ejecución es distinto, y además tiene una particularidad que no solo se va a aplicar para reclamar, en caso de que sean impagas, cuotas que surgen de una sentencia, sino que también se va a aplicar para cuotas provisorias de alimentos, que es materia cautelar, pero que tiene esa particularidad de que aún siendo cautelar puede ser ejecutada, ¿sí? Que eso hace a la propia esencia del alimento provisorio. ¿Para qué lo pedimos? Lo pedimos cautelarmente o provisionalmente para satisfacer como regla las necesidades imprescindibles de la persona que reclama alimentos mientras se dirime el juicio de alimentos. Por lo tanto, esos también vamos a ver que pueden ser ejecutados a través de este proceso particular que tiene el Código para la ejecución de los alimentos. No solo entonces para los de sentencia, sino también para los provisorios, en algunas circunstancias, vamos a ver cuáles, para lo que llamamos el alimento atrasado, que es aquel que se devenga entre la fecha que se pone como retroactividad hasta que se dicta la sentencia en el juicio de alimentos. Eso constituye lo que llamamos alimentos atrasados. Y luego tenemos los alimentos posteriores a la sentencia, y como les decía, los provisorios y aquellos que nacen de un acuerdo, es decir, que no fueron judicializados, pero a lo cual las partes se obligaron en un convenio, ¿sí? Por lo tanto, a cualquiera de esas situaciones se debe aplicar este trámite que vamos a ir dilucidando en algunas cuestiones de la ejecución de alimentos. ¿Qué particularidad tiene? Hay un tramo, que son estos alimentos atrasados, que no pueden ejecutarse, ¿sí? Ni liquidarse hasta que no tenga firmeza la sentencia en el juicio de alimentos. ¿Por qué? Porque el monto definitivo de la cuota de alimentos se va a conocer, si la sentencia es recurrida, una vez que la Cámara resuelva el recurso, ¿sí? Muchas veces
la sentencia es recurrida por el Ministerio Público, ¿sí?, de menores e incapaces, en representación cuando son alimentos para personas menores de edad, pero también por una o ambas partes. Entonces, a partir de la sentencia del juicio de alimentos, la cuota que tiene que pagar la persona demandada en ese juicio es la que fijó la sentencia, para adelante, ¿sí?, aún mientras se dilucide la apelación. Pero lo que es el retroactivo se va a poder determinar fehacientemente recién una vez que la sentencia adquiera firmeza o que sea modificada por la Cámara en el supuesto de que haya sido apelada, ¿sí? Por eso es un error intentar ejecutar y liquidar el alimento atrasado cuando la sentencia está apelada y todavía la Cámara no resolvió el recurso, ¿sí? Sí lo podemos utilizar para los alimentos provisorios, ¿sí?, porque son cautelares, como decíamos, y para las cuotas que se devengan a partir del dictado de la sentencia, porque es a partir de ese momento en que el obligado tiene que pagar la cuota de la sentencia, más allá de lo que luego se resuelva en el recurso de apelación. Y esto es consecuencia del efecto devolutivo del recurso, y fíjense, un error que a veces se observa en los tribunales es que el artículo 647 del Código Procesal, que establece el efecto devolutivo de la sentencia, da la posibilidad de formar un incidente, que es el incidente del artículo 647, que no es un incidente de apelación del artículo 250, ¿sí?, del recurso devolutivo en cualquier medida cautelar. Es un recurso para poder justamente exigir el cumplimiento de la sentencia a partir de su dictado para adelante, mientras la Cámara resuelve él o los recursos de apelación. El incidente ese es un incidente para poder exigir el cumplimiento de la sentencia, y se queda en el tribunal ese incidente, que se forma con la copia de la sentencia y las notificaciones, y luego el proceso va a la segunda instancia para ser resuelto, ¿sí? Quizás a alguien se le ocurre preguntar qué pasa con esa diferencia que puede haber, por ejemplo, si la Cámara baja la cuota de alimentos que la sentencia fijó y el alimentante los pagaba. Y ahí se considera que esas sumas pagadas de más no son repetibles, es decir, no pueden devolverse, porque en verdad el destino de esas cuotas es subvenir las necesidades imprescindibles y se presume que se han consumido con esa finalidad, ¿sí? En cambio, si la cuota fuese elevada, ahí sí, cuando se haga la liquidación de los atrasados, se va a adeudar las diferencias, ¿no es cierto?, de la cuota que se pagó y la nueva cuota que en mayor cuantía fija la Cámara si es que aumenta la cuota inicial. Bien, vamos a ver las normas que tienen que tener en cuenta para tener una dimensión de esta cuestión de la ejecución de alimentos. Tenemos el artículo 648 del Código Procesal, Civil y Comercial, y tenemos los otros artículos que están plasmados en el Código Civil y Comercial, no en el Código Procesal. Fíjense que son normas de tinte procesal que están contenidas en el Código Civil. Hay muchas de ellas. Hoy nos vamos a referir a estas tres, la 551, la 552, la 553, pero en materia de alimentos hay muchas otras, la del trámite, la de los efectos del recurso, es decir, hay muchas normas procesales cuya validez no se ha cuestionado, porque en verdad estas normas ayudan, coadyuvan a la eficacia de la labor jurisdiccional y a la eficacia de los derechos a la tutela judicial efectiva que están contenidos en las normas de fondo, para lo cual las normas procesales son, en la gran mayoría de los casos, el camino para lograr la satisfacción de esos derechos, ¿sí? Bien, vamos con el 645. Supónganse que tenemos una sentencia que no paga, hay una cuota, o una cuota de alimentos provisoria que no paga la persona obligada, y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, no paga. Entonces, ¿qué hace el acreedor de esa cuota, o el representante del acreedor, si es un menor de edad, el beneficiario de esa cuota? Va a manifestar al tribunal que quiere ejecutar esas cuotas porque el obligado no las paga, ¿sí? Conforme al artículo 648, lo que corresponde disponer es que se intime, no hace falta si decimos debe 3 cuotas de tanto, las cuotas ya están fijadas, ¿sí? Y el artículo prevé la intimación al cumplimiento de esa cuota bajo apercibimiento de ejecución, ¿sí? Es decir, persona obligada tiene que pagar la cuota en el plazo de 5 días o acreditar que la pagó,
y si no lo hace, se avanzará en los pasos de la ejecución. Fíjense que aquí no habla de liquidación el código, ¿no es cierto? Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que se hace cuando se pide la intimación del 648 para avanzar en una eventual ejecución es practicar una liquidación. Decir, bueno, debe 4, 5, 6 cuotas y debe los intereses de esas cuotas, ¿cierto? Entonces, cuando se practica la liquidación, que es práctico realmente realizarla, se va a intimar y juntamente con la intimación se va a poner en conocimiento la denuncia de incumplimiento y la liquidación que practica aquel que está pretendiendo ejecutar los alimentos. Y acá ya marco la primera diferencia con el trámite de una ejecución de una obligación a dar una suma de dinero en el Código Procesal, que todos, imagino, tienen presente, artículo 500 en adelante, 505, 508, exige ante todo trabar un embargo, ¿no es cierto? Y luego citar de venta y luego obtener una sentencia de venta, previo resolver alguna excepción si es que el obligado opone alguna excepción. Aquí el trámite es muy acotado. Por supuesto que si algún ejecutante de alimentos deseara optar por el trámite convencional de una ejecución del Código Procesal, no estaría impedido de hacerlo, pero se saltea esta celeridad que el 648 plantea en su contenido para acotar justamente por la naturaleza, relevancia e importancia que tiene la celeridad, especialmente en materia de ejecución de alimentos, ¿sí? Entonces, se denuncia el incumplimiento, se practica liquidación, se pone en conocimiento de la parte obligada, esto es por cédula, esto pueden hacerlo en el mismo proceso donde la cuota fue fijada, o a veces por un mejor orden puede hacerse en un incidente por separado, pero que es del mismo proceso, ¿sí? Por lo tanto, ahí, si las partes ya tendrán sin duda sus domicilios electrónicos, se manejan con esos domicilios porque el proceso todavía no concluyó. Ahí entonces se le intima a pagar y puede haber, en general, 2 o 3 actitudes posibles. Una que es que no diga nada la persona, que no se oponga a la liquidación o que guarde silencio, lo cual no exime al tribunal de examinarla antes de aprobarla, aún ante el silencio de la contraria. Hay que cotejar con los elementos de la causa, no es automático, ¿no es cierto? O puede ser que la parte obligada, cuando recibe, haga algún planteo. La gama de planteos es acotada también en esta ejecución, ¿sí? Esencialmente tiene que demostrar que pagó, ¿no es cierto? No, yo pagué, yo deposité, y por supuesto con las constancias demostrativas de eso, una transferencia bancaria, o sea, según con qué modalidad se ordenó el cumplimiento de la cuota. ¿Por qué les marco esto? Porque cuando la cuota está fijada por sentencia, en una cuantía o en un porcentaje, o en un pago directo, o en un pago en especie, la cuota debe cumplirse tal cual se ordenó en la sentencia o tal cual se acordó, si es el resultado de un acuerdo o un convenio entre las partes, ¿sí? No se puede cambiar unilateralmente la modalidad de la cuota. Si alguien lo hace, puede estar incurriendo en un incumplimiento. Si le dicen, bueno, usted tiene que pagar tanto, y dice, ya con sentencia o acuerdo homologado, vamos a ver que hay alguna variación en esto respecto de los atrasados, cuando la cuota no estaba fijada todavía, o no había un alimento provisorio. Pero en principio la cuota se cumple conforme se ordenó. Si tiene que pagar 10.000 pesos y dice, no, no pagué 10.000 pesos porque me pidió un juguete y le compré el juguete, eso como regla se considera una liberalidad, ¿sí? La cuota debe cumplirse en los términos en que fue ordenado su cumplimiento, ¿sí? Eventualmente, los planteos que se hacen en estas situaciones, a veces no se hace ninguno, a veces se opone un pago, no, yo pagué y se acredita, y bueno, si eso se acredita debidamente, eso influirá, ¿no es cierto?, en la procedencia o no de la ejecución. Si eso no ocurriera, la liquidación se aprueba o hay silencio frente a la intimación y lo que se reclama condice con las circunstancias o constancias del expediente, directamente se puede pedir el embargo y se puede otorgar el embargo. Embargo que es ejecutorio, no es un embargo cautelar, es un embargo para ejecutar la deuda de alimentos que se va a configurar a consecuencia del resultado de esa intimación, ¿sí? No obstante, en algunas circunstancias se puede solicitar
junto con la intimación a cumplir con el artículo 648, un embargo preventivo, por ejemplo, respecto de un inmueble que fuera de titularidad de la persona obligada, se puede, luego de lo cual, con el resultado de la intimación y la aprobación o no de la liquidación, si lo hubiera, ese embargo puede transformarse en ejecutorio, ¿sí? Entonces, esto tienen esas dos posibilidades. El embargo para ejecutar, para hacer tangible aquella deuda de alimentos que se apruebe, es un embargo ejecutorio. Se embarga y se procede directamente a los carriles de la ejecución sin necesidad de citación de venta, como decíamos, y sin necesidad de una sentencia de venta, ¿sí? Todas esas situaciones se plantean al momento de las ejecuciones. Es cierto que muchas veces hay planteos que generan, por ejemplo, que se impugne la liquidación. Muchas veces no se cuestiona la deuda, pero sí se cuestiona el modo en que ha sido liquidada. Y acá algunos cuestionan los intereses, algunos cuestionan los periodos incluidos, y eso va a ser objeto de resolución, ¿sí? Entonces, una vez que eso está armado, se avanza con la ejecución propiamente dicha. Y aquí se puede embargar cualquier bien embargable en cualquier clase de proceso, ¿sí? Como en cualquier embargo. Con una particularidad. También se pueden embargar, como en cualquier embargo, remuneraciones, y también se pueden embargar bienes o créditos o derechos y acciones hereditarias, es decir, hay una variación de posibilidades. Bien, vamos a ver cómo unimos esto con otros 3 artículos que tienen relevancia en esta materia de ejecución, que son los que les dije contiene el Código Civil y Comercial. Me voy a referir a ellos y después le voy a pasar la palabra a los doctores. Novedades del Código Civil y Comercial. Artículo 551, que contempla la solidaridad, ¿sí?, de aquel tercero empleador, pongamos entre comillas, que tiene que cumplir una orden vinculada al cumplimiento de una cuota alimentaria. Ejemplo, cuando la cuota se pacta en un porcentaje del sueldo y se le pide al empleador, o no en un porcentaje, o en una suma determinada, y se le pide al empleador el mecanismo de la retención directa. La retención directa no es una sanción ni tampoco es una medida cautelar. La retención directa es una modalidad de que se haga efectiva la cuota que facilita, porque si es el porcentaje del sueldo y el beneficiario de la cuota no sabe cuánto es el sueldo, sabiendo el empleador que mejor en condiciones está, cuando hay reticencia del obligado, el empleador dice, bueno, cobra esto, acompaña el recibo y deposita en la cuenta que el tribunal le diga o que se hubiera acordado ese monto de la cuota. El que tiene esta tarea que se la encomienda a un tribunal, cuando se ordena la retención directa, si no la cumple, pasa a ser solidariamente responsable junto con el obligado a pagar esa cuota alimentaria. Esta es una herramienta interesante que el 551 incorporó al código. El 552 incorpora la cuestión vinculada a los intereses, ¿sí? ¿Qué intereses se aplican a las deudas de alimentos? Y aquí el código pone un interés, en general se viene utilizando la tasa activa para hacer las liquidaciones, ¿cierto? El 552 sube un escalón y nos habla de la tasa más alta que aplican los bancos según las reglamentaciones del Banco Central. Y esta tasa más alta no es una tasa única, ¿sí? De hecho, hay a veces dificultades para determinar cuál es, porque los bancos tienen diferentes tasas según los diferentes productos bancarios. En algunas ocasiones se puede oficiar al banco central o al banco correspondiente, donde se pide, ¿no es cierto?, si hay una cuenta o hay un depósito, para que nos informe cuál es esa tasa, la que se considera la más alta. Y va más allá la norma, se puede complementar también con otra tasa u otra modalidad que agregue el tribunal si las partes lo solicitan, ¿sí? Es decir, se puede combinar con otra tasa. Hay alguna jurisprudencia que ha aplicado la doble tasa activa en materia de alimentos, se lo cuento, no es mayoritaria, pero hay alguna también que ha aceptado esa doble tasa activa. Y por último, para concluir con esta temática, me parece interesante brevemente referirnos al artículo 553,
también novedoso del Código Civil y Comercial, que da la posibilidad, en caso de incumplimiento reiterado, ¿sí? En caso de incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria, da la facultad al juez para decretar medidas razonables para lograr el cumplimiento de la cuota. Seguramente a quienes les interesa el derecho de familia han leído o han escuchado fallos fundados en esta norma, que en verdad tiene una finalidad disuasiva, es decir, que la persona obligada tenga alguna sanción, si quieren llamarlo así, más fuerte por ahí que la inscripción en el registro de los deudores alimentarios morosos, que también es gravosa, pero que puede combinarse con otras consecuencias y con otras medidas que tienen por finalidad esencial persuadir a la persona de la necesidad y la importancia de cumplir la cuota. Ejemplos muchísimos, ¿sí? Que no ingrese a un club, que no vaya a ver un partido de fútbol, que no vaya a un espectáculo, que no le renueven el registro. Hay muchísimas en la creatividad, infinitas, pero siempre hay que tener una valla, que es que la medida razonable para que se cumpla la obligación alimentaria no termine perjudicando per se el cumplimiento de esa cuota. Ejemplo, pedir que se le suprima el uso de la licencia a conducir cuando la persona que es el alimentante o el alimentante trabajan con su vehículo. Entonces ahí la medida puede terminar siendo perjudicial. Este es un tema muy interesante que alcanza varios puntos. Yo les conté lo esencial. Después, si hay tiempo para las preguntas, estamos acá dispuestos a contestar. Y le paso la palabra entonces a los doctores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Marcela. Bueno, ahora es el turno del doctor Kilmanovich, si está acá entre nosotros. Jorge. Así es, Silvina. Buenas tardes, doctoras, doctores. Hola, Marcela, ¿cómo Hola. estás? Destaco la puntualidad de la doctora Sommer, cosa que me ha sorprendido gratamente. No hablo así de la solidez de sus razonamientos, que eran descontados. Como andamos corriendo, yo les pido disculpas, pero me quedé sin internet en todo el departamento, en teléfono, no podía conectar por teléfono. Estoy en la casa de la doctora Snyder, somos vecinos, me ha tenido que aguantar y bueno, vamos a empezar. Bueno, antes que tome el tema, la doctora Snyder tiene un compromiso académico a las -15, con lo cual, una vez que concluya su disertación, lo que les propongo es que las preguntas se las dirijan, en primer término, las que quieran formular, a la doctora Snyder. Luego, la doctora Sommer y yo continuaremos hasta las 8, para aquellos que estoicamente resisten esta charla. Bueno, yo me voy a referir a caducidad de instancia en el proceso de familia y en el juicio de alimentos. En primer lugar, es sabido que desde la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, por ley 26994, en vigencia, vaya a saber Dios por qué motivo, desde el sábado 1 de agosto del 2015, el artículo 709 del Código prevé que en los procesos de familia, agrego, contenciosos o extracontenciosos, regulados en los artículos 705 a 711 del Código, el impulso procesal, textualmente, está a cargo del juez, salvo, aclara la norma, en asuntos de naturaleza exclusivamente económica y en los que las partes sean capaces. De esta manera, uno podría ya concluir que en el proceso de familia no opera la caducidad o perención de instancia, obviamente que en el proceso contencioso, porque no hay caducidad de instancia, en el proceso extracontencioso o mal llamado voluntario, y digo de que ya no opera la caducidad de instancia, porque el deber de impulsar el procedimiento se encuentra en cabeza del juez. Y en este sentido, yo rescato
un importantísimo fallo de la Corte Federal, ASINE, con doble S, Sociedad Anónima, del 21 de noviembre del 2018, en la que la Corte va a resolver, revocando la sentencia de Cámara, que no corresponde decretar la caducidad de la instancia porque el deber de elevar el expediente a la Cámara, que el código deja expresado que es del prosecretario o del secretario, releva a las partes del impulso procesal a la luz de lo que dispone el artículo 313, inciso 3 del Código, que es el que dice que no habrá caducidad de instancia cuando la prosecución del trámite dependiera de una actividad, palabras más, palabras menos, que el Código o las reglamentaciones ponen o imponen al secretario o al oficial primero. Ni que hablar en el caso del proceso de familia, porque ya acá el impulso procesal no está impuesto al prosecretario o al secretario, sino que nada más ni nada menos que al juez. Y en este sentido corresponde remarcar también una doctrina de la Corte, no solo aplicable en este supuesto, sino que en general, que la ley es la primera fuente de hermenéutica del derecho, por lo que cuando la ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, ha dicho la Corte, no cabe sino su directa aplicación. El 313, inciso tercero del Código Procesal, repito, impone la carga de elevar el expediente, y la Corte ha dicho que cuando la ley o las reglamentaciones sujetan el deber de impulso en el ejemplo que tuvo que resolver la Corte, al secretario, al prosecretario, no cabe decretar la caducidad de instancia. Esto es jurisprudencia que yo diría pacífica, la ha mantenido la Corte, repito la fecha, 21 de noviembre del 2018, que es la Corte en su actual integración. Remarco que también es importante señalar que si bien la Corte, los precedentes o la doctrina de la Corte se circunscribe a los procesos concretos en lo que le fueron sometidos a su pronunciamiento, la autoridad institucional y moral de ese tribunal determinan que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, sus conclusiones, las conclusiones de la Corte, deban ser consideradas y consecuentemente seguidas, dice la Corte, no solo por los jueces, sino por la propia Corte. Esto lo ha dicho la Corte en Cutco, 26 del 9 del 2006, y esta es una cuestión que llevó, y esto es una paradoja, diríamos, que llevó a que la Cámara Comercial, que había dictado el 29 de agosto de 1990, un plenario Berardoni, en el cual se había resuelto que si el expediente no subía a la Cámara, por más que el Código Procesal 313 establecía que era deber del secretario o del prosecretario elevar el expediente a la alzada y que esto no relevaba las partes del impulso procesal, este plenario, repito, de 1990, va a motivar, junto con la doctrina de la Corte de Assise, que la Cámara Comercial, fíjense qué curioso, se autoconvoque en plenario y dicte un plenario donde, por aplicación de la doctrina de la Corte de Assise, deja sin efecto el plenario Berardoni. O sea, la propia Cámara, incluso lo menciona en el plenario, teniendo en cuenta la autoridad de la Corte Suprema y la doctrina de la Corte Suprema, deja sin efecto
el plenario, que antes mantenía la carga de impulsar el procedimiento en cabeza de las partes, a pesar de que el código señalaba que el deber de impulsar la elevación en el recurso de apelación a la Cámara estaba en cabeza del secretario o del prosecretario. ¿Qué pasa en materia de, ya no solo del proceso de familia, porque esto es aplicable a todos los procesos de familia contenciosos? Además, aclaro que es aplicable no en el ámbito nacional, en toda la República, porque el artículo 31 de la Constitución establece la jerarquía de las leyes, y dentro de la jerarquía de las leyes está claramente la preeminencia del Código Civil y Comercial por sobre los códigos de procedimientos de los estados provinciales. En materia del juicio de alimentos de familia, y más allá, recuerden que hemos quedado que las preguntas eran para el final, siempre va a haber algún fallo que diga que lo contrario, de la misma manera que hubieron fallos que decían que el divorcio era contencioso, la Cámara de Familia de Mendoza, por ejemplo, y la Cámara de Familia va a decretar una caducidad de instancia en un juicio de alimentos luego de la reforma del código, la sanción del Código Civil y Comercial. Pero bueno, son opiniones aisladas, muy aisladas, y repito la doctrina de la Corte. La primer fuente de hermenéutica es la ley, no es la opinión de la doctrina o la opinión que pueda tener un magistrado sobre lo que la ley claramente dispone. En materia de juicio de alimentos ya algo hemos anticipado. Obviamente, por lo menos a mi criterio, no opera la caducidad de instancia. Trátese de personas menores o mayores. De menores no cabía antes la menor duda, pero de mayores tampoco. ¿Por qué? Porque la obligación del pago de alimentos no es exclusivamente económica. No es el Código Civil habla obligación exclusivamente económica. Podrán ser capaces las partes mayores, pero la obligación no es exclusivamente económica y juega para que opere la caducidad, juegan los dos factores, persona mayor y que no fuera exclusivamente económica. Y esto de que la obligación alimentaria no es exclusivamente económica, se colige no solo de su propia naturaleza, sino, por ejemplo, de lo que dispone el artículo 13 de la ley 898, que es la ley de tasa de justicia, que dispone en su artículo 13, inciso I, que no corresponde el pago de la tasa de justicia a actuaciones derivadas de las relaciones de familia que no tengan carácter patrimonial, por ejemplo, alimentos. El 542 del Código, en cuanto señala que la prestación del Código Civil, cuando hablo civil es civil y comercial, que dispone que la prestación alimentaria se cumple en dinero, pero que el obligado puede solicitarle fundadamente al juez que lo autorice a solventarla de otra manera. Estoy dándole el uso de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. El 659, y creo que probablemente es la norma más clara, el 659 del Código en cuanto dispone que los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie, textuales, monetarias o en especie. El 660 del Código Civil, que viene a recoger el criterio jurisprudencial que reconocía que las tareas cotidianas que realiza él o la progenitora, que está a cargo del cuidado de los niños, están aprendidas dentro del concepto de alimentos. Y el 434 del Código Civil, 434b del Código Civil, en el cual se prevé que el deber alimentario, a diferencia de lo que ocurre en materia de alimentos del 434A
que es en favor del excónyuge que padece una enfermedad grave que le impide procurarse el sustento, estos alimentos, los del B, los que antes eran de extrema o de toda necesidad, no se transmiten a los sucesores. No son verdaderamente esos créditos. Bossert, con su, diríamos, habitual lucidez, explica que tanto el derecho como la obligación alimentaria tienen contenido de inherencia personal, y aun cuando tengan un contenido económico, el derecho alimentario no tiene la finalidad o el objeto solo de satisfacer una necesidad económica, sino que, como él dice, busca satisfacer necesidades materiales y espirituales. Si ustedes miran el deber de asistencia en favor del conviviente, está hablando de deber de asistencia, no es solamente de pasar una cuota. Esto yo sigo insistiendo que no solo que es lo que corresponde aplicando el código y una ley clara, que no se presta a dudas, el juez no es legislador, tampoco la no aplicación de la caducidad o perención de instancia va a aparejar una revolución copernicana en nuestros sistemas jurídicos. Hay provincias donde la caducidad prácticamente no existe. Acá, cuando le escuchemos a la doctora Snyder, la caducidad en la provincia de Buenos Aires requiere que alguien no solo se haya descuidado, sino que esté durmiendo a lo largo y a lo ancho del proceso, porque no hay caducidad automática. Hay ordenamientos que no tienen caducidad automática, y aclaro, la doctora Snyder, como defensora o asesora de menores, lo sabe perfectamente, que en materia de alimentos en favor del niño, al ser un proceso inquisitivo, artículo 2 de la ley 26061, que dice que los derechos reconocidos por la 26061 y por la Convención Internacional de los Derechos del Niño son irrenunciables, intransigibles, de todo y de orden público. En un proceso de orden público no me cabe la menor duda que no opera la caducidad de instancia. No existe que un juez diga, no, bueno, mire, a mí me parece que voy a decretar la caducidad de instancia y hacerle perder derechos irrenunciables que hacen al orden público. Además de todo, aclaro que por el artículo 27 de la ley 19.865, que aprueba la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ninguna norma del derecho argentino, federal, nacional, provincial, podría oponerse a lo que haga el interés superior del niño, con lo cual no hay caducidad de instancia. Los jueces han continuado y han resuelto reclamos de alimentos en favor de niños, repito, sin que opere la caducidad de instancia, porque en definitiva, tampoco el hecho de activar el proceso o que el defensor de menores lo haga en función de la actividad principal y complementaria del artículo 103, es realmente una tarea gigantesca o dificilísima. Yo recuerdo en alguna época un ex juez comercial muy amigo que en su juzgado llevaba un registro de aquellos expedientes que se encontraban en estado ¿de qué? De que le decreten la caducidad. O sea, ahí sí podemos llevar un registro de a ver a qué expediente le decretamos de oficio la caducidad, pero no impulsar un procedimiento de alimentos. Y si este criterio lo lleváramos a extremos, bueno, el artículo 40 del Código Civil y Comercial, donde habla de la revisión de la sentencia que restringe la capacidad o ya que declara la incapacidad, y su revisión, creo que en un plazo no mayor de 3 años, sería letra muerta. También nos vamos a olvidar de activar la revisión del proceso, por más
que el Ministerio Público elabore algún protocolo para decirlo, elaboremos un protocolo para que en los juicios de alimentos, en las computadoras y en PJN aparezca una alarma cuando están transcurriendo plazos que a criterio del tribunal le parecen prolongados o que conspiran contra, diríamos, la satisfacción del derecho alimentario que se reclama. Ahora bien, para quedar bien con Dios y con el diablo, hay caducidad de instancia o perención de instancia en el juicio de alimentos que no sea de familia. No solo en el juicio de alimentos que no sea de familia, sino en los procesos de alimentos que no son solo de fijación de la cuota alimentaria, que no sean familiar, que no sean procesos de familia, es decir, fundados en derechos, en pretensiones o en peticiones estructuradas a partir de el derecho de familia. Por ejemplo, en el juicio de alimentos promovido por el donante contra el donatario no familiares, por aplicación de lo que dispone el artículo 1559 del Código. O, por ejemplo, en la acción declarativa que el donatario promueva, declarativa de alimentos, promueva contra el donante para ver que el juez determine cuál es la cuota alimentaria que él debería abonarle al donante en las condiciones, en el contexto que prevé el 1559 del Código Civil y Comercial, o por ejemplo, en el juicio de aumento de la cuota alimentaria que promueve el donante contra el donatario no familia, tendiente a que se aumente la cuota alimentaria. En estos casos, donde el juicio de alimentos sí estaría sujeto a la caducidad de instancia, pues repito, el 709 no le sería aplicable porque no es proceso de familia, como no le sería aplicable a un proceso de liquidación de la comunidad, aunque esto es dudoso, pero excede los pocos minutos que tenemos para verlo. Pero si fuera aplicable la caducidad de instancia, los plazos serían, en materia de la demanda por fijación de alimentos, 638 y concordantes del Código Procesal, sería el de 6 meses que contempla el artículo 310, inciso 1 del Código Procesal ordinario y en los que no estuvieran comprendidos en los siguientes incisos, 2 y 3 del 310. Pero si se tratara de un juicio de alimentos de aumento, reducción, cesación o coparticipación de la cuota alimentaria, acuérdense, artículo 650 del Código Procesal, aquellos no son incidentes, aquellos juicios incidentales que tramitan por las normas de los incidentes, el plazo sería el de 3 meses que contempla el artículo 310, inciso 2 del Código Procesal en materia de incidentes. Cumplo los 30 minutos que se me asignaron. Les agradezco mucho la atención. Vamos a escuchar a la doctora Snyder y luego, repito, por favor, las preguntas que deban o quieran formularle a Marisa, en primer término a ella, de modo que se pueda retirar. La doctora Sommer y yo vamos a permanecer y preparen las preguntas más difíciles para la doctora Sommer. Gracias. Hola. Apago. Sí, voy a apagar la porque sí. Un segundito que tengo que apagar porque estoy en la casa de la doctora Sommer. Ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, un placer, como siempre, escucharlo al doctor Kilemanovich, y en esta oportunidad está en vivo acá en mi casa. Bueno, para los que no
me conocen, yo soy asesora de menores en Lomas de Zamora, y como hoy dijo Marcela, cada caso de alimentos tiene su particularidad y un procedimiento especial. Y entonces aquellos expedientes en los que yo participo es donde un niño o adolescente o una persona con discapacidad mental está involucrada. Con relación a la participación que le cabe a los niños y niñas en este tipo de procesos, a diferencia de los otros procesos de familia en los que el derecho del niño a ser oído es algo casi habitual y permanente, en el proceso de alimentos su participación es mucho más acotada y por lo general no se admite la participación del niño o niña en este tipo de procesos conforme lo dispone la Convención de los Derechos del Niño. Recordemos que el derecho del niño a ser oído es en todos los procedimientos y en aquellos que se tenga que resolver sobre sus derechos. Sin embargo, ¿por qué en este caso de procesos no admitimos o por lo general no permitimos la participación? Porque en muchas oportunidades la propuesta para que sea escuchado no es una propuesta autónoma del niño propiamente, sino que es alguno de los progenitores que lo quiere llevar como medio de prueba. Y esta es la diferencia, o sea, la escucha del niño no es una prueba para contradecir o controvertir lo que dicen los progenitores, porque no tenemos que olvidarnos precisamente que este niño es hijo de ambos padres, y este derecho alimentario, si bien es un derecho que le corresponde al niño, son los progenitores con todos los medios de prueba y la aptitud probatoria que permite este tipo de proceso que se deberá probar la capacidad alimentaria y las necesidades que en ese caso sean necesarias brindar. Por eso, tengan en cuenta que muchas oportunidades, que no netamente en el proceso de alimentos, sino por ahí en el expediente de cuidado personal o de régimen de comunicación, donde sí es traído, porque obviamente nadie va a decidir una cuestión con relación a un régimen de comunicación o a un cuidado personal sin haber escuchado a un niño por lo menos de 14, 15 años, en eso no hay duda. Y muchas oportunidades, niños de esa edad o más chiquitos, cuando uno los entrevista, dicen, sí, no, bueno, yo no lo quiero ver a mi papá porque no le paga la cuota alimentaria a mi mamá. O sea, esto también, ustedes como abogados, tienen que, cuando conversan con sus clientes, es importantísimo que a los niños y niñas, adolescentes, no hay que involucrarlos en las cuestiones económicas de los adultos, porque esto repercute negativamente en la vida de ese niño, y que en definitiva todos los operadores, incluso ustedes como abogados, son responsables de cuidar la salud de este niño. Porque como dijo el doctor Kemanovich, no es solo una cuestión económica el proceso de alimentos, sino que involucra más cuestiones. Una novedad del Código Civil y Comercial, en el artículo 661, con relación a la legitimación para iniciar los procesos, que sí le permite al hijo con grado de madurez, que es a través de la asistencia letrada. La provincia de Buenos Aires, y sobre todo en Lomas de Zamora, donde yo ejerzo, la figura del abogado del niño es algo que está muy aceitado, y la verdad, si bien son muy pocos los casos que el propio niño o el adolescente ha iniciado una demanda con sus progenitores, lo ha sido siempre con la asistencia de un abogado del niño, porque también este patrocinio tiene que ser de un abogado que sea especializado en la entrevista al niño y qué es lo que se puede peticionar. Esto netamente es lo que hace al inicio del proceso de alimentos. También legitima al Ministerio Público a iniciar este tipo de procesos en forma subsidiaria, y también en este caso la actuación sería de carácter principal. No obstante esto, muchas oportunidades los niños, los adolescentes, o mismo el Ministerio Público, el pedido de alimentos, no se hace netamente en una demanda de alimentos, sino en el inicio, dentro de otros procesos que ya están iniciados. Por ejemplo, en un proceso de violencia familiar, donde ahí se han, por ejemplo, restringido el contacto a los progenitores y se ha dado el cuidado o la guarda, en este caso, a algún familiar o algún referente afectivo, dentro del mismo marco de ese proceso y por el plazo por ahí que dure esta restricción, yo suelo solicitar, o por ahí el mismo niño o adolescente dentro de la audiencia cuando es convocado, ahí también suelen solicitar
a través del abogado del niño que el juez o jueza fije en esa oportunidad y dentro del marco de la violencia familiar una cuota alimentaria. Si después se inicia un proceso de guarda, porque vencido el plazo por el cual se fijó, sí habría que iniciar un proceso de alimentos. Pero otra particularidad también es, o el pedido de los alimentos, por ejemplo, en las medidas de abrigo, que son aquellas medidas que adoptan los servicios locales cuando los derechos de los niños o niñas se encuentran vulnerados, también dentro del proceso de la legalidad de la medida de abrigo, en ese periodo de tiempo hasta que se verifica si se van a restituir los derechos, si vuelven con los progenitores o se tiene que iniciar otro proceso, también en el marco de ese proceso de abrigo, yo como asesora suelo solicitar en muchas oportunidades que se fije una cuota alimentaria. Porque este derecho alimentario no debemos olvidar que es de niño o niña, y que si esta persona va este niño o joven está con otra persona, alguien tiene que hacerse cargo de los alimentos, y no necesariamente el inicio de un proceso nuevo. Estos son la mayoría de los casos, por eso les digo, dentro de otros procesos que se vienen dando, que se suele solicitar y conceder. También relativo al tema de la fijación de cuota alimentaria, quiero mencionar un caso de Mar del Plata, que dentro de un proceso de guarda con fines de adopción, una niña que se le otorgó la guarda a una postulante, luego de pasado un año de haber tenido la guarda de esta niña, desiste de la situación de guarda, se ve frustrado, ¿no?, el proceso adoptivo, la niña vuelve a ingresar al hogar, y ahí el Ministerio Público solicita la fijación de una cuota alimentaria en favor de la niña contra esta guardadora sin que haya sido decretada la adopción. En primera instancia se decreta por un tiempo ilimitado hasta que se pueda obtener otra familia que pueda acoger a la niña. Esto es apelado por la guardadora porque dice que no hay ninguna norma que la habilite a ella a tener que hacerse cargo. La Cámara confirma y dice que por la solidaridad familiar y por aplicación analógica del progenitor afín, porque acá dice que tiene hasta mayor vínculo que un progenitor afín, porque ella tenía la intención de obtener la adopción, y lo que hace la Cámara en este caso sí confirma también el monto de la cuota alimentaria, confirma la inclusión en la obra social, pero reduce el plazo a un año, que es el mismo periodo que había tenido a la joven en guarda con fines de adopción. Han habido varios fallos en este sentido, ¿no?, que ante una frustración de un proceso adoptivo se decide que se pueda fijar una cuota alimentaria basado en estas cuestiones de solidaridad familiar. Otra situación también que quería compartir con ustedes es el tema de la repetición de los alimentos en aquellas situaciones en donde está fijada una cuota alimentaria, porque el cuidado a favor de una niña, donde el cuidado personal lo tenía la madre. Debido a una expediente de violencia familiar, la niña pasa a vivir con el progenitor, solicita la suspensión de la cuota alimentaria, que luego se hace lugar, y cuando se resuelve esto no se toma la retroactividad del pago que se venía efectuando durante el tiempo que el padre tuvo a la niña, porque resulta no aplicable el artículo 539. Y así fue como fue resuelto por la sala de La Plata, ahora en abril del 2023, la sala segunda, que dispuso que en este caso no es aplicable este artículo, porque precisamente la cuota alimentaria que estaba fijada en favor de la niña, la madre no acreditó que utilizó ese dinero en favor de la niña. Entonces, en este caso, justamente es una de las excepciones de la que no procede, la no repetición, porque no pudo demostrar la utilización en favor de la
niña. Como vemos, hay muchas particularidades en los procesos donde están involucrados los niños, niñas y adolescentes. El tema de la participación de los abuelos, la solidaridad de los abuelos dentro del proceso de alimentos. ¿Qué ocurre? Como lo dijo la doctora Sommer, en muchas oportunidades la cuota alimentaria no puede ser satisfecha, y más allá de varias posibilidades que hay para hacer cumplir esta cuota alimentaria, lamentablemente en muchas ocasiones, por más ejecución de sentencia o intentos de percibir la cuota alimentaria, quien tiene fijada la obligación alimentaria no cumple con esta. Entonces, la solidaridad con relación a los abuelos que se plantea en muchas oportunidades, los juzgados de familia en algunas oportunidades tenían que iniciarse un proceso nuevo y no se permitía dentro del mismo proceso que se iniciaba contra los progenitores ya directamente iniciar contra los abuelos. Esto con siempre atendiendo al interés superior del niño, ¿sí? Los juzgados han entendido precisamente que si bien sigue siendo subsidiaria la obligación de los abuelos, pero no es necesario que se tenga que iniciar otro proceso. Dentro del mismo proceso, que si bien se va a tener que acreditar ahí que el progenitor, quien es el obligado en primer término, sí se puede ya solicitar que sea extensiva para el supuesto de que el progenitor no quiera cumplir. En este caso, lo que va a tener que acreditar la progenitora precisamente es que, a pesar de haberse intentado el cobro de la cuota alimentaria, no ha sido posible. Pero, les vuelvo a repetir, lo que se evita de esta manera es tener que iniciar un nuevo proceso. Dentro de las novedades por ahí, las situaciones a los fines del cobro de la cuota alimentaria, un fallo también de la jueza a cargo del juzgado de familia número 11 de Lomas de Zamora, intentando también lograr el cobro de la cuota alimentaria que se había establecido, y habiéndose frustrado los embargos que se habían dispuesto sobre los bienes, y habiéndose acreditado que esta persona tenía una billetera virtual en Mercado Pago, dispuso que mensualmente Mercado Pago descuente del dinero que tiene dentro de esa cuenta y haga el depósito en la cuenta del expediente. O sea, permanentemente lo que se intenta, ¿no?, buscar qué alternativas hay para poder hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria, porque lamentablemente esto repercute sobre la vida de los niños y niñas que conviven con el progenitor que tiene el cuidado personal, y que la falta del pago de la cuota alimentaria realmente le trae un perjuicio en la vida diaria de estos niños y niñas. Como vemos, hay muchas situaciones en que esto también se convierte en una violencia hacia el niño o niña, la falta del pago de la cuota alimentaria. Esto, muchas oportunidades la progenitora, en el caso de que sea que tenga el cuidado personal y la cuota alimentaria a percibir, restringe el régimen de comunicación con relación al progenitor, utiliza ese mecanismo. Si bien hay situaciones que no sería lo óptimo mantener el régimen de comunicación, pero nunca se debe por el único motivo del no pago de la cuota alimentaria. Porque esto también es un derecho, ahí es una línea muy finita, ¿no? En donde uno dice, bueno, si es una violencia hacia ese niño el no pago de la cuota alimentaria, también se estaría violentando el derecho del niño a no ver a ese progenitor. Por eso esto nunca se puede tomar el expediente de alimentos en forma aislada. Yo permanentemente, cuando se inicia el expediente, o con la provincia de Buenos Aires que está
la etapa previa, algunos juzgados lo mandan en el proceso de alimentos a etapa previa, otros no, hacen la audiencia prevista por el Código de Procedimiento, y simultáneamente se tiene, por el otro lado, por ahí un expediente de cuidado personal o de régimen de comunicación iniciado por el progenitor que debe hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria. Por eso en estos casos es necesario que se trate de manera integral, porque no es la cuota alimentaria, el régimen de comunicación. No todos los juzgados permiten esto. Yo cuando asisto a las audiencias, ya sea tanto de los alimentos como del régimen de comunicación, siempre hago la pregunta, sea en uno u otro caso, cómo está la otra parte funcionando, ¿no? O sea, si se está discutiendo el régimen de comunicación y se está tratando de pactar eso, toco el tema alimentario para que no sea después en otro motivo de inicio de otro expediente, por más que tengan abogados. O sea, acá lo que se intenta es facilitar el acceso a la justicia, y que detrás de estos procesos están, como dijimos, los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a la hora por ahí, también hay juzgados, como bien lo explicó la doctora Sommer, que es un procedimiento especial de los alimentos, pero están íntimamente relacionados, o sea, no se puede llegar a soluciones parciales. Entonces, lamentablemente, a veces se fija un régimen de comunicación y no se tiene en cuenta de intentar ya arreglar todas las situaciones. Sé que a veces es difícil, pero bueno, desde la mirada también, como Ministerio Público Tutelar, desde el cargo que yo ejerzo, es importante que nos paremos, ¿no?, en la situación de este niño o niña que es el que atraviesa esta situación. Los abuelos se comentaron. Bueno, con relación a otras maneras de hacer cumplir la cuota alimentaria, se han fijado, por ejemplo, la prohibición de concurrir a una cancha. Era en este caso una persona que era fanática de un cuadro de fútbol, y en ese caso, a los fines de poder que sea efectiva la cuota alimentaria, la jueza determinó la prohibición de el ingreso a la cancha de fútbol. Entonces, está una manera de intentar que la cuota alimentaria se pueda cumplir sin restringir por ahí el régimen de comunicación de ese padre con ese niño. Estas son las alternativas también que ustedes, como abogados, yo invito a que planteen las cuestiones, ¿no?, para que al momento que se tenga que decidir las cuestiones. Lamentablemente, con la situación inflacionaria que vivimos hoy en nuestro país, también lo que vemos asiduamente, y más allá de que el proceso de alimentos, como antes también mencionó Marcela, que se entiende que debe ser un proceso corto, vemos que muchas oportunidades duran años. La cuota provisoria que se fija al principio, y que en muchos casos la jueza o el juez fija una cuota muy inferior a la que está solicitada, ¿no?, como si el alimento provisorio, si bien en este caso, cuando se trata de personas menores de edad, no hay que acreditar el motivo, sino ya esto viene por justamente la responsabilidad parental. Acá no hay que acreditar más allá de los ingresos. Entonces, a veces los juzgados fijan una cuota por ahí. Si después de una sentencia es de un 30%, por ahí la cuota provisoria se fija de un 15%. Entonces acá, por más que uno, justamente hoy yo interpuse un recurso en un caso porque, a ver, hasta que se logre, el padre no se presentó a la primera audiencia, entonces por ahí, hasta que se logre una sentencia van a pasar muchos meses. Hoy un 15% para ahí, para tres niños, es una cuota demasiada baja. Entonces, este tema de que coincida en este caso lo provisorio con lo definitivo, ¿sí?, como sabemos que en cuestiones de familia, así como un régimen de comunicación, ¿no?, donde puede coincidir la cautelar con lo que se resuelva en definitiva. Entonces, me parece este tema que de la cuota alimentaria
o sea, el argumento que muchas veces dan los jueces es porque si no se quedan con la cuota provisoria y no se avanza en el proceso. Bueno, se podrá fijar, si no, por un tiempo, intimar a las partes, y si no, sacar una sentencia más rápido, pero no fijar una cuota inferior, porque, vuelvo a decir, acá, en definitiva, no se logra ver que no son los adultos los que se están peleando, sino el derecho es de ese niño o de esa niña que se ven vulnerados los derechos a no fijarse una cuota alimentaria para mantener el nivel de vida, como marca el código, que tenían, ¿no?, antes, que por ahí los progenitores se separaban. Otra cuestión también que veo muy a menudo es que por ahí cuando se pacta el cuidado personal compartido, y bueno, por lo general son los progenitores, pero puede ser también la progenitora que tenga mayores ingresos, y que como el cuidado personal es compartido y que más o menos pasan los mismos días, la cantidad de días con uno u otro progenitor, muchas veces se hace el planteo que, bueno, que cada uno pague y no tenga que el otro progenitor abonar ningún gasto extra. Lo que pasa es que acá lo que hay que tener en cuenta también los ingresos, porque justamente lo que se intenta es que los niños, al circular entre una casa y la otra, tengan el nivel de vida lo más similar posible, porque esto, si no, si en una casa, digamos, supongamos que la progenitora sea quien tenga un mayor ingreso y que tenga mayores posibilidades, y cuando va a la casa por ahí del progenitor, sea una persona que tenga un trabajo de menor cuantía, y en este caso quien habría reclamado por ahí era el progenitor, ¿no?, la fijación de la cuota alimentaria, que es lo que hay que tener, es precisamente para que ese niño o niña tenga las mismas posibilidades en ambos domicilios, y no que elija, como a veces ocurre, no, yo me quedo en la casa de mi papá porque tengo la Play, y en la casa de mi mamá no la tengo. Eso es lo que hay que evitar al momento de hacer las peticiones, o que precisamente los juzgados después resuelvan. Eso es algo que les digo que hay que tener en cuenta, que muchas veces se pierde de vista, y como dije al principio, como en este tipo de procesos a los niños y niñas se intenta, ¿no?, de que no participen, vuelvo a decir, no, porque no son un medio de prueba. Siempre que un niño o niña quiera ir a hablar, obviamente la asesoría y el juez estamos, y es obligatorio la escucha por parte de los magistrados y funcionarios que participan en este tipo de procesos. Pero por eso es la contrapartida, la menor presencia en este tipo de procesos a veces se desdibuja, ¿no?, o se olvida quiénes son, en definitiva, quienes están involucrados, y de los derechos de quienes se están defendiendo. Bueno, yo acá hice un panorama rápidamente de los derechos, no sé si hay preguntas. Espera, aclara, Marisa. Aclara que las preguntas se dirijan a vos y a mí. Por los dos, yo me tengo que retirar con vos. Bueno, porque vos como yo me tengo que ir, y acá estoy para entonces, moderar. si quieren hacer las preguntas, tanto para el doctor o como para mí, por eso en primer término, y después la dejamos a, como dice el doctor Kilmanovich, con las preguntas más difíciles a Marcela. Ahí, Marisa Cuello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para cualquiera de los dos doctores, la colega Marisa o el doctor Kilmanovich. La pregunta es, cuando ya... Sí. ¿Se escucha bien? Espera. Sí, el tema es, el doctor Kilmanovich y la doctora Schneider no pueden tener el micrófono habilitado al mismo tiempo, así que bueno, vayan turnándose. Porque el problema es ese, el eco. Sí, ese es el eco. Bueno, les hago la pregunta, no sé si alguno de los dos me escucha, pero hablaba la doctora recién respecto de la tardanza entre que regulan un alimento provisorio hasta la sentencia. Tengo un caso específico en San Isidro que ya llevo 3 años con provisorios. La cuestión es que para el dictado de sentencia, si bien yo ya pedí... ¿Vamos a la tuya? Sí, apaga. ¿Sí? Bueno, Sí, digo, pero sí.
yo ya pedí la clausura de la etapa probatoria, estaríamos en condiciones de dictar sentencia, y bueno, ahí hay una sola cosa, que es la confesional y la testimonial. Obviamente, el colega del otro lado me ha tardado 3 años poniendo un montón de chicanas para evitar llegar a la sentencia, ¿no? Ya no sabemos cómo hacer para pedir que por lo menos se tenga por desistida esa prueba confesional en un alimentos, y llegar a la sentencia definitiva. Eso es como que ya no sabemos, por lo menos de mi parte y con mi clienta, cómo hacer para llegar a que se clausure la etapa probatoria y se dicte sentencia. 3 años y medio llevo. Y, Doctora, un segundito. Una, le enfatizo máxime con el retiro, que además ya me tengo que ir porque es la casa de la doctora está bien, Snyder. perdón. No creo que quiera que me quede a vivir acá, a comer, etcétera, etcétera, y ella se tiene que ir. Preguntas concretas. Vamos un poco por lo que usted está preguntando, tomo la posta. Doctora, en el ámbito nacional, si se haya prueba pendiente, el Código Procesal prevé que dentro del 5º día el juez debe dictar sentencia una vez producida la prueba del actor o desistida de la que tenía pendiente. La norma está, no ha sido derogada, está en todos los códigos y demás. El plazo de prueba que tiene el demandado para producir su prueba, no lo hemos hablado en esta jornada, lo hemos hablado en otras jornadas. Es verdad que es breve y tiene 2 medios de prueba, pero los 2 medios de prueba que el juzgado amplía, lo puede ampliar, pero no a costa de la celeridad del juicio. No sé, Marisa, si vos querés adicionar algo. Sí, no, a ver, eso concretamente, a ver, el latiguillo del interés superior del niño en cuanto a que el proceso y la tutela judicial efectiva, que es otro de los principios también, con eso pedir el dictado de la sentencia. Perfecto. O sea, que la confesional y testimonial, que la desista o que se la tengan, se la den por desistida. Sí, o la caducidad por ahí de la prueba. Por el otro lado, doctora, caducidad juega, como bien dijo Marisa. A esto le agrego algo que en otra oportunidad hemos hablado. La duración del proceso, además de afectar la tutela judicial efectiva, viola la defensa en juicio en el ámbito civil, no solo en el penal, porque en el penal todos estamos hartos de escuchar que el juicio duró 28 años, hay que terminarlo. La Corte ha dicho en ataca con letra K. En el caso ataca que la duración irrazonable del proceso conspira contra la defensa en juicio. Así que pídalo. Segunda pregunta con... Gracias. No, por favor. Bien, acá está María Belén. María Belén, ahí te solicité que actives el micrófono. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, doctora, doctor. Yo quería hacerle una pregunta al doctor puntualmente por el tema de caducidad de instancia, porque, bueno, leí su trabajo que estaba publicado en la ley y me queda claro que aplica a primera instancia y obviamente se entiende que sea excepcional. Mi duda es, ¿qué pasa en la segunda instancia, en la instancia recursiva, donde el padre, el progenitor alimentante es el que apela y justamente la progenitora en representación de los derechos de la alimentada acusa la caducidad de la instancia recursiva porque el padre ni siquiera dio traslado de los agravios? Doctora, el caso Acine es justamente el de la Corte Suprema, declara la caducidad de la segunda instancia porque precisamente no se activó esa segunda instancia. No hay diferencia con respecto a que si el deber, el 313, se lo impone al secretario, prosecretario y el 709 al juez, en ningún momento acota ni la ley se podría interpretar restrictivamente que solo se refiere a la primera instancia. Lo único anormal que hay con respecto a esto, y la Corte Suprema de la provincia lo ha resuelto adecuadamente, es práctica. Simplemente se lo digo, dicho sea de paso, el recurso de apelación contra la sentencia que admite alimentos es concedido con efecto devolutivo. El recurso
en primera pasa a la Cámara, se ejecutan o son ejecutables los alimentos devengados desde el dictado de la sentencia de primera, pero el problema que se plantea es, ¿qué ocurre si se interpone un recurso extraordinario? ¿Con qué efecto se debe conceder? La Suprema Corte lo ha dicho, con efecto devolutivo, porque se contagia, llamémoslo así, del mismo razonamiento que también explicó la doctora Snyder, que apunta a la tutela del interés del niño. Lo que pasa es que mi duda, Doc, no me terminó de responder, porque en realidad mi duda se aplica la oficiosidad con respecto también al progenitor, porque él justamente rebate el derecho del alimentado. Entonces mi duda es, él se quiere beneficiar de eso, de hecho lo invoca como defensa, es, a mí no me puede caducar la segunda instancia porque el Código Civil y Comercial de la Nación dice que son oficiosos. No, pero doctora... Me tenía que correr traslado de los agravios. Doctora, discúlpeme, las dudas que tenga la parte, por eso también hemos tratado de ser claros, además de no quiero comprometer la opinión, en este caso de una defensora, o en el caso de la doctora Sommer, de una jueza. La opinión que tenga el papá es respetable como cualquier otra opinión. El código, el 313 del código, habla que no hay caducidad cuando la actividad depende de una actividad que la ley le impone a un funcionario, secretario o juez. Pero sea el padre, la madre... Pero correr traslado de los agravios no corresponde al juez. O sea, elevar sí, correr traslado de los agravios expresados contra la fijación. El 709 no distingue para aplicar la caducidad de instancia si se trata de un traslado, si se trata de una elevación del expediente. Dice, no hay caducidad salvo en un proceso con personas mayores y en asunto exclusivamente patrimonial. Fuera de estos supuestos hay caducidad de instancia. Si es alimentos, no es exclusivamente patrimonial. Yo, con todo cariño y respeto, la dejo si mantiene la duda, pero esto es un poco lo que les podemos decir. No, está bien, no quería comprometerlo, igualmente en Santa Cruz estoy, así que quédese tranquilo que estoy. Siga tranquila en Santa Cruz. No nos compromete igual, no. Ojo que el Código Civil se aplica en Santa Cruz también. Es que tenía que ver con justamente esa interpretación. Muchas gracias, doctores. Un beso grande. Doctoras, doctores, preguntas. Acá sigue Natalia. Aprovechemos, además les quiero decir, no tuve tiempo por este problema, que para mí es un verdadero honor y un placer, y aprendo, como dice Séneca, el hombre que enseña, hombre y mujer que enseña, además aprende escuchando a la doctora Snyder y a la doctora Sommer. Ahora, sigamos con las preguntas. Hola, buenas noches. Mi pregunta es para la doctora Snyder cuando habló del tema abuelos, muy importante. Si mal no escuché, dice que solo operaba si se puede probar que el progenitor, que es el principal obligado, no puede cumplir. ¿Puede pasar que la cuota, porque lo he visto, sea entre ambos? Digamos, Sí, un papá que no llega porque su sueldo no es suficiente y no llega a cubrir las necesidades básicas de su niña o niño, y la abuela o abuelo coopere. Exactamente, sí. Por eso ahí lo que tienen que probar es que la capacidad del progenitor no va a alcanzar para hacer el pago de la cuota. O sea, incluso se puede iniciar dentro del mismo proceso, entonces ya se puede fijar la cuota, de que yo ahora después, si no les paso el fallo donde ha salido así, o sea, ya la sentencia salió para ambos, pero que, digamos, acreditado que sea que con la capacidad del progenitor no se puede, que no alcanza a satisfacer la cuota fijada por el juzgado. Esa es, pero sí. Perfecto. Y tenía otra duda. En realidad no es una duda, sino entender un poco que generalmente todo lo que es régimen de comunicación y lo que es alimento tratan como de separarlos, ¿no? Me pasó recientemente que me fue casi imposible tener que explicar esta idea de que a veces se tiene que hacer de forma conjunta porque no es lo mismo
un progenitor no conviviente que está todo el tiempo o ve muy seguido a sus hijos que un progenitor no conviviente que no lo está. En cuanto a la cuantificación de la cuota, ¿no? A mí me gustaría saber si existe alguna jurisprudencia con respecto a esto. No, bueno, por eso yo les dije esto que depende, a ver, en Loma de Zamora que hay 12 juzgados de familia, hay algunos que los tratan de manera conjunta, otros no. Y bueno, yo intento, ¿no? Cuando me entran los expedientes a hacer, o en las audiencias que concurro, aunque sea una de comunicación, también tratar el tema alimentario. Claro, yo como defensora de menores nunca he tenido ningún inconveniente en las audiencias, pero eso depende del juzgado. No sé si la doctora Sommer quiere... Sí, podría agregar en el mismo sentido, o sea, cuando una familia está en conflicto, en muchos casos tienen muchos expedientes. Tienen expedientes entre los adultos, tienen el divorcio, que no es un proceso controvertido, pero tiene alimentos, régimen de comunicación, aumento de la cuota, y la verdad que cuando uno tiene toda la conflictiva de una misma familia, siempre hay una oportunidad desde el tribunal para poder intentar acuerdos integrales, que es lo más deseable, ¿sí? A través de audiencias o a través de propuestas que hagan las partes. No siempre es posible. Si no es posible hacer un acuerdo integral, aunque sea parcial, también será bienvenido porque baja un poco la conflictividad en ese grupo familiar. Pero cuando son cuestiones muy vinculadas, hay que tratar de esmerarse para lograr un acuerdo integral, no siempre es posible. Claro, a mí me resultó difícil encontrar jurisprudencia al respecto en donde se cuantifica una cuota. Doctora, no se enoja. No, bueno. Hay más preguntas. Sí. La idea no es el marco para debates y demás. Continuemos con las preguntas. Pero bueno. Perdón, la jurisprudencia, como dijo la doctora Snyder, seguramente le va a hacer llegar a la doctora Silvina para que lo tengan, pero el resto tratemos de encontrar en las revistas especializadas. La siguiente pregunta, por favor. Sí, ¿No hay más preguntas? Sí. Hola, acá estoy. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, te La escuchamos, doctora, sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por... ¿Cómo le va? Sí. Muchas gracias, bien. Bueno, voy a tratar de ser breve. Es para la doctora Snyder. Ella hablaba en relación al tema de los abuelos, cuando se los trae al proceso. En una cuota establecida en un convenio entre los progenitores, se inicia la ejecución porque el progenitor no abona la cuota. Sigue sin abonar, pese a la liquidación aprobada, la sentencia y demás, y se trata de traer a los abuelos a esa ejecución, no. Y se rechaza, porque en realidad, a ver, porque siempre dicen, no, se puede... No es que lo tenés que traer a la ejecución, o sea, lo que hay que lograr es que se le fije una cuota a los abuelos, lo que sí es dentro... No es hay que iniciar un proceso... No, yo ahora después les voy a mandar esto, justamente, que dentro del mismo proceso, pero sí lo que tiene que haber, porque ellos tienen el derecho de defensa, de presentarse, eso bueno, yo vuelvo a decir, algunos juzgados te podrán mandar a que inicies uno nuevo. Yo ahora después les comparto donde dentro del mismo proceso se los trae, tienen el derecho de defensa jurídica, que eso es lo que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Y que dentro de ese mismo proceso se los pueda también condenar y fijar una cuota alimentaria. Dentro todo el mismo proceso, pero no solo con la ejecución. Por eso muchos los traen, la demanda la hace ya padre y abuelos, ¿sí? En forma conjunta. Y esto, lo novedoso es que la misma sentencia dijo, bueno, se condena al padre a que pague la cuota alimentaria y que si no paga, ya el abuelo. Pero ahí ya tuvieron la oportunidad los abuelos de presentarse. Si no los trajeron nunca al expediente, no en la ejecución, bueno, dependerá del juzgado. Vuelvo a decir, esto es la construcción de cada juzgado. Sí la posibilidad de traerlos al expediente. No en la ejecución, sino en que se les fije una cuota dentro del marco del mismo proceso. Que bueno, que ahí ustedes lo que tendrán que la salida de ustedes como abogados de poner en el escrito, hacer valer la convención, o sea, ¿por qué ustedes quieren que los abuelos dentro de ese mismo proceso ser traídos y no iniciar uno nuevo? Pero hay pruebas que tendrán que traer también en el marco de ese proceso. Hay juzgados que son más amplios y juzgados que no. Y si no, cuando ustedes ya saben que
la posibilidad económica del progenitor no va a alcanzar para fijar la cuota, por eso, y en ese caso ya tendrán que demandarlos ambos, desde el inicio. Y claro, el tema es que si no hay un proceso de alimento, porque hubo acuerdo y se fijó una cuota, no hubo proceso alimentario. Ese es el tema. ¿Cómo se trae? Con un proceso. Bueno, plantear, a ver, vuelvo a decir, con el tema de hacer el planteo, invocando la Convención de los Derechos del Niño y darle la oportunidad, hay que ver, el juez es el que marca el procedimiento, y es el que les dirá sí o no, y si no se tendrá que iniciar y ofrecer como prueba el no pago de la cuota alimentaria, digamos. Ok, gracias. Bien. Ahí, Mariana, te estoy solicitando que actives el micrófono. Ah, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Perdón que no muestro la cámara, pero está rota la cámara, no me está funcionando. ¿Me escuchan bien? La escuchamos. Ah, ¿qué tal, doctores? Bueno, les comento, yo estoy viviendo hace un año en la provincia de Chubut, en la localidad de Cholila, es un paraje rural. Y por lo que estoy iniciando una de mis primeras causas de alimentos acá, y el progenitor, ¿no? No tiene trabajo en relación de dependencia, vive con su madre, que tiene una jubilación mínima. Doctora, y... perdóneme, por los colegas, por el tiempo. ¿Por qué no podemos ir directo a la pregunta? ¿Cuál es la pregunta Sí, que a usted le la pregunta interesaría es cuando formular? cuando me fije en la cuota de alimentos, cuando esté ya la sentencia, de hecho ya me fijaron cuota de alimentos provisorios, la doctora Sommer cuando empezó dijo que había varias alternativas creativas como para poder intimar y para poder hacer efectiva la sentencia, porque al ser una persona, el progenitor, que no tiene bienes a su nombre, y demás, la madre cobra una jubilación mínima, ¿qué herramientas tendría yo como para hacer efectiva la sentencia? No sé, la contestás, Marcela, vos. Yo creo que fue Sí, explicado. claro, sí, me parece igual que hay por ahí una superposición de las cuestiones. O sea, una cosa es el camino a recorrer para la fijación de la cuota y otra cosa es las posibilidades que hay para hacer tangible la cuota cuando no cumple voluntariamente la persona que ha sido condenada a pagar la cuota. Lo que Claro. yo me refería en una primera parte es al proceso de ejecución. Esto es lo mismo que en cualquier ejecución de una sentencia, en el primer tramo. Si la persona a quien le reclamamos no tiene patrimonio, difícilmente va a poder hacer un embargo, por ejemplo, en una cuenta de banco o en un inmueble. Hay otras Claro. alternativas, ¿sí? Se puede pedir la inhibición por si tuviera bienes y se desconocen. A lo que yo me refería en la creatividad son estas medidas del 553 que tienen la posibilidad de ser solicitadas y otorgadas cuando hay un incumplimiento reiterado de la obligación y no necesariamente está ligada a lo patrimonial. Uno puede ejecutar desde lo patrimonial si se conocen bienes y además pedir alguna medida razonable de estas que da la posibilidad de prever el 553. ¿Sí? Claro, Como son, que era, por tienden ejemplo, a persuadir al cumplimiento, quizás una medida de esas, no ir al club del cual es hincha. claro, a Para, eso doctora, ver pregunto, un No, marco. ¿qué otras perdón, medidas hay Marce, aparte? doctora, Porque ¿me ese es un permite ejemplo. agregar, como para ir cerrando esto? Si la persona es un muerto civil, o sea, carece de bienes y demás, las medidas cautelares no van a tener virtualidad. Si la persona no va a renovar su registro, pues claro, ¿qué va a manejar? O sea, no tiene que manejar, no tiene coche que manejar, no va a tener virtualidad. Imaginar medidas cautelares sobre bienes que no existen es un ejercicio estéril. Lo que la doctora Sommer explicó es, hay otros modos razonables que prevé el Código Civil, la prohibición de ir a un club, la prohibición de viajar. Yo en algún momento discutía la constitucionalidad de la prohibición de viajar porque era prohibición de salida del país sin norma en ese momento, pero hoy con el Código Civil. Y la otra también en lo que habló la doctora Snyder. Si el deudor carece de bienes, no cumple la cuota alimentaria, habrá que demandar a otros parientes por el régimen alimentario de parientes, rogar a Dios que los abuelitos que creían que llegaban al final de sus vidas con la alegría de ver a sus nietos
jugando con perritos, etcétera, etcétera, van a ver a sus nietos en tribunales con la demanda de alimentos. E incluso, ya un poco para también terminar con esto que es recurrente, esto que explicó la doctora Snyder, que en algún momento lo vamos a seguir, se puede resolver sin grandes trastocamientos del proceso, sin violar la defensa en juicio. ¿Cómo? Con alimentos provisorios. Aquel que ve que el progenitor no cumple, no tiene bienes, es un deudor recalcitrante, no imaginemos grandes teorías del derecho. También se puede pedir la paralización del juicio de reducción o de cesación de cuota, pero eso no le trae plata al acreedor. La persona que ve esto, que promueve una demanda de alimentos contra los abuelos y pide una cuota alimentaria cautelar, que no tengo la menor duda que en un caso de estos extremos sería cumplibles. Espero que haya quedado claro. Sigamos con las Perfecto. preguntas antes Gracias. que se nos escape la doctora Snyder y yo me tenga que ir también porque no me va a dejar vivir en su casa. Te escuchamos, Eugenia. Hola, ¿qué tal, doctores, doctoras, doctor? Buenas tardes. Hola, Lo mío- doctora. ¿Qué tal? Lo mío es muy escueto. Bárbaro. La duda es la siguiente. En caso que el progenitor que debe cumplir con la cuota sea, como bien usted dijo, un muerto civil, no tiene salario en blanco, no tiene bienes, y se vuelve a casar, ¿no? Tiene cónyuge. Bueno, la madre que reclama alimentos, la progenitora que reclama los alimentos, desea una cuota mayor, puede reclamar contra la nueva cónyuge, ¿verdad? Obviamente debería primero agotar la vía, ir contra los abuelos y demás, pero si la cónyuge tiene trabajo, salario en blanco, yo porque en la práctica busqué, leí, consulté con juzgado de familias, gente que trabaja, y no he visto embargo de salario contra la cónyuge actual del obligado al pago de alimentos. Pero entiendo que sería la figura del progenitor afín, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahí también tiene que agotarse, a ver, por ejemplo, los abuelos maternos, ¿sí? O sea, que cada caso es particular, tenés que agotar ahí, o si ella también está casada ella y también está el progenitor afín. O sea, eso es como, o sea, poder ir contra el progenitor afín si realmente reviste esa calidad, sí, pero bueno, también ella como mamá, que tampoco está en condiciones de hacer el pago de la cuota alimentaria. El artículo del Código Civil por el cual corresponde el pago del progenitor afín está, pero bueno, la cuestión será que hay que agotar primero la vía de los que están en primer término. Claro, lo que sería abuelos, tíos. Sí. Solo me permito agregar una cosa que a veces los abogados lo dejamos de lado. Esta citación del progenitor o del pariente que se encuentra en un grado más próximo que el demandado está prevista en el Código Civil y Comercial en la actualidad por primera vez, cuestión clarísimamente procesal, prevé que es carga del demandado solicitar, el Código Civil, solicitar la citación de aquel pariente que se encuentra en igual grado, coparticipación, abuelitos demandados paternos que dicen, no, che, que también vengan los abuelitos maternos acá, o progenitor afín que dice, no, para un minuto, que venga el progenitor biológico también. Esto es un poco la idea. ¿Quedó contestado, doctora? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta antes que salga corriendo la doctora Snyder y yo detrás de ella? Bueno, ya no hay más manos levantadas, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta más, acá está Valentina. Bueno, la dejamos ahora a la doctora Sommer, que tiene 15 minutos, incluso le digo más, si ustedes ven que es necesario, la doctora Sommer podría hasta permanecer hasta las 9 de la noche contestando todas las preguntas que se le formulen, de temas que habló la doctora Snyder, de temas que hablé yo y de los temas que habló ella.
Bueno, yo me tengo que despedir porque la doctora Snyder es muy simpática. Yo vivo a 2 cuadras de acá, tuve que venir volando acá con mi computadora por internet. Me tengo que ir antes que me echen. Placer estar con ustedes. Ha sido un gusto, les agradecemos su presencia. Yo le agradezco a la doctora Sommer y a la doctora Snyder esta participación que enriquece enormemente, y las vamos a comprometer en alguna nueva otra jornada complicada, que yo ya estoy pensando en el divorcio, que va a ser interesante. Yo me despido, un beso grande y que lo pasen bien. Ahora aparecieron las preguntas para Sommer. Marcela, hablamos Gracias, mañana. Marisa. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Jorge, lo único que te pedimos para la próxima, pagar los servicios. No, Lo con pagó, los, le embargaron. No, no. Tiene un juicio de alimentos inicial, doctor. con los sueldos Le que cortaron. pagan graduados, no me alcanza para pagar el internet de un día. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Chao. Bien, ahora sí. Continuamos. A ver, Valentina. ¿Se me escucha ahí? Sí. Perfecto. Mi duda era sobre el tema de la prueba indiciaria. O sea, yo estoy en mi primer caso, estoy por iniciarlo con un reclamo conjunto de alimentos contra el padre y la abuela paterna del niño. ¿Qué pasa? En el caso de la abuela sí se pueden probar sus ingresos y demás, que digamos está en una situación económica muchísimo mejor que el padre. Pero en el caso del padre no hay manera, o sea, no tiene autos, no tiene sus ingresos, por ejemplo, realiza trabajos para la madre porque él se dedica a herrero, entonces le hace trabajos a la madre. Es necesario, más allá de declarar su estilo de vida y demás, poner que sus ingresos son rondan, no sé, que en este caso no sé mucho cuáles serían los ingresos, mi clienta me dice que rondarían los 180.000 pesos, pero la verdad que al no tener en consideración ciertas cosas como las cantidades de venta que tiene, sus clientes y demás, más allá de declarar o indicar su estilo de vida, ¿es necesario poner un ingreso aproximado para poder establecer un monto en la cuota alimentaria? El caudal económico es uno de los recaudos que tiene la demanda en el juicio de alimentos, ¿sí? Vos tenés que indicar, aunque sea estimativamente, porque no tenés por qué conocerlo a la perfección, cuál sería el caudal de ingresos. Estimativamente, ¿no es cierto? Si la situación económica de la persona a la quien se reclaman los alimentos. Si no se puede demostrar por prueba directa cuántos ingresos tiene, pero sí se puede demostrar, como vos decías, por probar otros hechos que nos lleven a considerar, si se demuestran a través de indicios, que tiene una situación holgada o que tiene un ingreso mayor al que aparentemente tendría, recurrís a la prueba indiciaria, ¿sí? Pero ahí probás hechos que generen una convicción o que puedan generar una convicción en el juez cuando tenga que resolver de que su situación es más holgada de la que él probablemente diga cuando haga su presentación que autoriza el Código Procesal defendiéndose, ¿sí? No sé si quedó claro, Valentina, no la estamos viendo. Sí. Bien. María Lucila, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la jornada. Doctora Sommer, yo le quería hacer una consulta porque ¿qué pasa cuando el que incumple es la empresa empleadora? La cuota se fijó en un porcentaje mediante la modalidad de retención directa, ya se ofició, está notificada. No contesta. No cumple. No responde, esto me resulta desesperante porque las chicas no tienen para comer y la persona obligada es chofer de camiones, o sea, tiene un buen ingreso, y la realidad es que las medidas razonables van a recaer sobre él y él no es que esté incumplida, sino que tu ejemplo es claramente el artículo 551. El empleador, en este caso un tercero, que no cumple con la orden, en este ejemplo, de retener en forma directa el alimento, la cuota alimentaria y depositarla en la cuenta que el juez le haya ordenado,
es solidariamente responsable. Se le puede reclamar a él lo mismo que se le puede reclamar al alimentante, es decir, habrá que intimarlo, se puede poner astreinte, se puede poner una multa y se puede ejecutar el patrimonio de ese tercero que no cumple, a través del proceso de la ejecución de los alimentos, ¿sí? Porque son solidariamente responsables, y eso es lo que expresamente introdujo el Código Civil y Comercial en el artículo 551. Bien, o sea, es decir, contra el patrimonio de la empresa. Contra aquella persona jurídica o física que fue obligada, que fue anoticiada, debidamente anoticiada, de que tiene que cumplir la orden judicial, por ejemplo, de retener la cuota alimentaria, para depositarla en una cuenta. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Lucía, ¿Hay más? ahí te estoy activando el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la exposición. Mi consulta es, en un caso en el que con el divorcio se hizo un convenio regulador, que se homologó judicialmente, esto es en Capital, y después iniciamos un incidente de aumento de cuota, lo conciliamos en mediación, y ahora tengo que denunciar incumplimientos. ¿Eso tengo que pedir la homologación del convenio o directamente lo presento y solicito, denuncio el incumplimiento? Si es un convenio celebrado en mediación que involucra derechos e intereses de una persona menor de edad, tiene que ser homologado, porque la mediación no requiere homologación, salvo que haya derechos o intereses involucrados de una persona menor de edad, ¿sí? En ese caso, el convenio hay que presentarlo para su homologación y luego avanzar con la ejecución o la denuncia de incumplimiento, que puede ser en ese mismo donde se homologa o en otro incidente por separado. O sea, puedo pedir las dos cosas juntas y en todo caso el juzgado... Se puede, lo que tienes es un proceso nuevo, no en aquel que tenías donde ya se había acordado la cuota, sino en uno diferente, ¿sí? Pero no pido la radicación en el mismo juzgado. Se va a radicar en el mismo juzgado porque va a saltar la conexidad informáticamente. Si no, el juzgado que lo reciba va a advertirle la conexidad, y si no, se puede manifestar en el mismo escrito que hay conexidad, porque hay un divorcio entre el juzgado, y va a ir a ese juzgado asignado, seguramente. Muchas gracias. De nada. Romina, ahí te estoy activando el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la charla. Lo que yo quería consultar es, en principio, había hecho la pregunta por escrito, pero bueno, ya que está, lo consulto acá. Si es posible iniciar, porque es un divorcio, donde solamente salió la sentencia de divorcio, y en este caso particular, la cónyuge podría llegar a reclamar alimentos entre cónyuges. Mi consulta es si es necesario que se inicie junto con los alimentos de la menor hija de la pareja, o si se puede hacer de manera separada, hasta tanto, digamos, se puedan llegar a reunir las pruebas suficientes. Se puede hacer por separado o se puede hacer junto. Los alimentos post-divorcio son excepcionales en la regulación del código actual, ¿sí? El artículo 434, 432, 434 les va a indicar puntualmente cuáles son los supuestos en los que proceden alimentos en caso de divorcio, ¿sí? Tiene una prueba que va a ser distinta seguramente a la que tenga para el hijo menor. Claro. Se puede iniciar en el mismo expediente y habrá que probar cada cosa porque los supuestos son totalmente diferentes, o se puede iniciar por separado. Perfecto. Y en caso de que ella decidiera iniciar la compensación económica, ¿corre una o corre la otra? No van, o sea, no se puede hacer las dos cosas juntas. Hay que pensar bien cómo se organiza eso, y tiene un plazo de caducidad la compensación. De 6 meses. Así que bueno, bien. Está bien, y disculpe, y una última consultita. Porque tengo otro caso en donde el progenitor al que se le está reclamando los alimentos es médico, pero el señor tiene, digamos, atiende en distintos hospitales, consultorios particulares, hace cirugías, tiene varias, e incluso da clases en universidades, entonces tiene distintas fuentes de ingreso. Y mi consulta es, ¿cómo se puede llegar a aprobar, digamos, todo ese caudal económico que la persona tiene? Porque en definitiva está como monotributista, ¿sí? Y oficiando solo la AFIP, digamos, si bien surge que puede tener un sueldo
bastante grande, no es lo suficiente, digamos, como se reflejaría en lo que es la realidad, ¿sí? Porque solamente cuenta lo que tiene dentro de lo que cobran los hospitales, nada más. Es lo mismo parecido a lo que preguntaba, creo que Valentina. Sí. O sea, si ustedes no pueden acceder a la prueba directa de los hechos vinculados al caudal económico, tendrán que proveer, o sea, proponer otras pruebas que lleven a la convicción de, por ejemplo, el nivel de vida, los gastos, los viajes, etcétera. Hay formas de probar igual, hay muchas en este ámbito, por lo que decís, entidades a las que se puede pedir. Claro, oficiar bancos. No te puedo decir qué prueba ofrecer, pero eso hay que estudiarlo y es seguro. casuístico, ¿sí? Bueno, la última, una más. Muchas gracias. No, de nada. Analía. Buenas noches. Yo quería preguntar si en caso de incumplimiento de cuota de alimentos, al utilizar la herramienta de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes familiares, si conoce algún caso que tenga un resultado favorable en esa denuncia penal. A ver, Analía, la verdad que es absolutamente casuístico, ¿sí? La denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar existe, se puede promover, y he visto resoluciones, es más, he visto procesos donde en un incidente, en una denuncia de incumplimiento se han acordado alimentos, ¿sí? O sea, esto es muy casuístico, yo no te puedo decir se soluciona, no se soluciona, o es útil o no. Es otra herramienta que hay, ¿sí? También para persuadir por ahí al cumplimiento, pero tiene un trámite propio de otro fuero que es el penal, ¿sí? Pero hay algunas que dan resultados, no podemos decir que no sirven o que solucionan todas las cuestiones, pero bueno, habrá que ver en cada caso concreto. Bueno, desde ya muchísimas gracias y excelente jornada. Bueno, contesto una más. ¿Silvina está? Sí, acá estoy. Dale. Bueno, Daniela. Hola, bueno, muchas gracias. ¿Me podían decir cuál es la tasa que fija la doble tasa? No, discúlpame, no tengo el fallo, no tengo conmigo, pero lo puedo ubicar y pasárselo a Silvina. Y después tengo una mediación con fecha de 1 año. Quería saber si piensan que podría llegar a ser factible pedir 1 año retroactivo. A ver, el retroactivo va, primero, tenés un plazo de validez de la mediación para iniciar el proceso. En cuanto a la retroactividad, habla de 6 meses, ¿no es cierto? El código, en cuanto a la retroactividad, sea para parientes o sea para personas menores de edad. Hay que ver, o sea, si el plazo es ese, en principio es ese, pero bueno, hay que ver sobre las particularidades de cada caso concreto, cómo juega la retroactividad, si hubo una intimación, como dice el Código Civil y Comercial, ¿sí? Eso se ve, es muy casuístico, ¿sí? Pero las pautas están ya contenidas en el Código Civil y Comercial. Gracias. Bien. Bueno, nos despedimos entonces. Bueno, gracias Silvina, gracias a todos por haber estado, por haber participado, y como dijo el doctor Kilmanovich, seguramente nos veamos en algún otro próximamente, ¿sí?